Emiliano Correa caminaba por las calles de Bogotá con la misma expresión de siempre, vacía. Había salido de su quinta consulta psicológica en 2 años y, como las anteriores, había terminado en nada. Los doctores hablaban de depresión, de ansiedad, de 1000 nombres para algo que él no sabía explicar. Solo sabía que por dentro se sentía como un fantasma caminando entre los vivos. A los 32 años, Emiliano tenía todo lo que se supone que debe hacer feliz a un hombre. Su empresa de consultoría tecnológica le daba más dinero del que podía gastar. Vivía en un apartamento en zona rosa que costaba lo mismo que un carro. Tenía amigos, o al menos gente que lo llamaba para salir. Pero cada mañana despertaba con la misma sensación, como si estuviera viendo su vida a través de un vidrio empañado. Esa tarde, después de otra sesión fallida donde le preguntaron «¿Y cómo te hace sentir eso?», por 10ª vez, Emiliano decidió caminar. No tenía rumbo. Solo quería alejarse de la oficina del psicólogo y de las preguntas que no sabía contestar. Sus zapatos italianos resonaban contra el pavimento mientras pasaba por el centro histórico, un lugar que normalmente evitaba por el bullicio y la gente. Fue entonces cuando vio a los periodistas. Estaban parados afuera de un edificio de oficinas, con cámaras y micrófonos, esperando. Emiliano reconoció a uno de ellos. Era el mismo que había intentado entrevistarlo la semana pasada sobre su meteórico ascenso empresarial y su secreto para el éxito a tan corta edad. Lo que no sabían es que no había ningún secreto. Solo días largos trabajando para no pensar, noches interminables viendo series para no soñar, y un vacío que crecía sin importar cuánto dinero entrara a su cuenta. «¡Señor Correa!», gritó el periodista al verlo. «¿Podemos hacerle unas preguntas sobre su nueva estrategia de expansión?». Emiliano sintió algo parecido al pánico. No podía hablar con nadie ahora, no después de haber salido de terapia sintiéndose más perdido que nunca. Sin pensarlo, giró hacia la primera puerta que encontró y entró. El café Luz de Luna era pequeño y acogedor, con mesas de madera oscura y luces cálidas que contrastaban con el gris del día bogotano. Había pocas personas. Un estudiante con libros esparcidos, una pareja mayor compartiendo un postre y una mujer sola leyendo junto a la ventana. El lugar olía a café recién hecho y a algo dulce que no pudo identificar. Emiliano se sentó en una mesa del fondo, esperando que los periodistas se fueran. Respiró profundo por primera vez en horas. Aquí nadie lo conocía, nadie sabía de su empresa ni de su supuesto éxito. Podía ser invisible, y eso le gustaba. «¿Qué le traigo?», preguntó una voz suave. Levantó la vista y vio a una mujer joven, tal vez de unos 25 años, con el pelo castaño recogido en una cola de caballo despeinada. Sus ojos eran oscuros y tenían esa calidad de quienes han visto más de lo que deberían a su edad. Llevaba el uniforme del café, una blusa blanca y un delantal azul marino, pero había algo en su forma de moverse que le daba elegancia incluso a esa ropa sencilla. «Un café está bien», dijo Emiliano, aunque no tenía ganas de tomar nada. «¿Qué tipo? Tenemos americano, cappuccino, latte, el que usted recomiende». Ella sonrió, apenas un poco. «Latte entonces. ¿Con algo de comer?». «No, gracias». La mujer se fue hacia la barra y Emiliano la siguió con la mirada sin saber por qué. Había algo diferente en ella, algo que no podía definir. No era bonita de la manera obvia que esperaba la gente exitosa como él. Era bonita de una forma real, sin maquillaje pesado ni ropa de marca. Bonita como las personas que no están fingiendo ser alguien más. Cuando regresó con el café, también traía un plato pequeño con una galleta. «No pedí esto», dijo Emiliano. «Es cortesía de la casa. Se ve como si hubiera tenido un día difícil». Por alguna razón, esa simple observación lo descolocó. ¿Cómo podía una desconocida ver en 5 minutos lo que él mismo no había podido explicar en 5 años de terapia? «¿Cómo se llama?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. «Sofía. Sofía Rivas». «Emiliano». «Mucho gusto, Emiliano». Sofía se dio la vuelta para atender a otro cliente, pero en ese momento tropezó con la esquina de la mesa. La copa de vino tinto que llevaba para la pareja mayor se estrelló contra el suelo, salpicando la camisa blanca de Emiliano. El café se quedó en silencio. Sofía se puso roja como el vino.
con las manos temblando mientras veía la mancha extenderse por la camisa cara de Emiliano. «Dios mío, lo siento muchísimo», murmuró, buscando servilletas con desesperación. «Su camisa se ve carísima. Yo no tengo cómo pagarle». Emiliano miró la mancha. Cualquier otro día habría explotado. Esa camisa costaba más de lo que Sofía probablemente ganaba en un mes. Pero algo en su expresión de terror genuino, en la forma como se disculpaba sin esperar nada a cambio, lo calmó. «Está bien», dijo, y se sorprendió de lo tranquilo que sonaba su voz. «Son solo cosas». Sofía lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿En serio? ¿En serio?». Por primera vez en años, Emiliano había reaccionado como un ser humano normal. No había gritado, no había exigido compensación, no había actuado como el hombre importante que se suponía que era. Y por primera vez en años se sintió algo. No sabía qué, pero era algo. Sofía limpió lo que pudo con servilletas, sus manos rozando accidentalmente las de él. Emiliano sintió una pequeña descarga eléctrica que no había experimentado jamás. «Gracias», dijo ella, y había algo en su voz que sonaba a alivio genuino. Emiliano se quedó allí hasta que cerraron el café, fingiendo leer emails en su teléfono. Cuando finalmente se fue, caminó las 15 cuadras hasta su apartamento sin darse cuenta de la distancia. Esa noche, por primera vez en meses, no prendió la televisión. Se quedó sentado en su sala costosa, mirando por la ventana, pensando en una mujer que se había disculpado por arruinar su camisa, y en cómo eso había sido lo más real que había sentido en años. Al día siguiente, Emiliano despertó diferente. No podía explicar qué había cambiado, pero por primera vez en meses no se quedó en la cama posponiendo el momento de levantarse. Se duchó, se puso una camisa nueva, y mientras se afeitaba, se sorprendió pensando en el café Luz de Luna. Durante la reunión de las 9 con su equipo de trabajo, su mente vagó hacia Sofía. Se preguntó si habría dormido bien, si seguía preocupada por la camisa arruinada, si recordaba su nombre. Cuando su socio le preguntó sobre las proyecciones del tercer trimestre, Emiliano tuvo que pedirle que repitiera la pregunta. «¿Estás bien?», le preguntó Carlos después de la reunión. «Pareces, no sé, distinto». «Estoy bien», respondió Emiliano, aunque no estaba seguro de qué significaba eso. A las 12:30, inventó una excusa para salir de la oficina. Dijo que tenía una cita con un cliente potencial en el centro. No era completamente mentira. Tenía una cita, pero no era de negocios. El café Luz de Luna estaba más lleno que el día anterior. Emiliano se sintió nervioso mientras esperaba en la fila, como un adolescente a punto de hablar con la chica que le gusta. Cuando llegó su turno, Sofía lo reconoció inmediatamente. «Hola», dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. «¿Cómo está la camisa?» «Sobrevivió», respondió Emiliano, y se sorprendió de hacer una broma. Él no hacía bromas. «Me alegra escuchar eso. ¿Lo mismo de ayer?» «Sí, por favor». Sofía preparó su latte con movimientos precisos y elegantes. Emiliano la observó trabajar, notando pequeños detalles. Cómo se mordía el labio inferior cuando se concentraba, cómo tarareaba bajito mientras limpiaba la máquina, cómo saludaba a cada cliente como si fuera importante. «Aquí tiene», dijo poniendo la taza frente a él, «sin vino esta vez». Emiliano se rió, una risa real, no la risa social que usaba en las reuniones de trabajo. «Gracias por aclararlo». Se sentó en la misma mesa del día anterior y sacó su laptop, fingiendo trabajar. En realidad, pasó la siguiente hora observando discretamente a Sofía mientras ella atendía a otros clientes. Había algo hipnótico en la forma como se movía por el café, como si fuera el lugar donde pertenecía. Cuando el café se vació un poco, Sofía se acercó a limpiar las mesas cercanas. «¿Trabajo desde aquí seguido?», preguntó señalando su laptop. «No realmente, pero me gusta el ambiente». «¿A qué se dedica?». «Consultoría tecnológica», dijo Emiliano y luego añadió, «es muy aburrido». Sofía se rió. «Dudo que sea aburrido. Suena importante». «Importante no significa interesante». Había algo en la forma como Emiliano hablaba que le llamaba la atención a Sofía. No hablaba como los hombres de traje que ocasionalmente venían al café, todos llenos de prisa y arrogancia.
Hablaba como alguien que estaba cansado de fingir que le importaban las cosas que se suponía que debían importarle. ¿Y usted?, preguntó Emiliano. ¿Siempre quiso trabajar en un café? La sonrisa de Sofía se desvaneció un poco. No exactamente, pero hay peores lugares para aterrizar. Había algo en su tono que sugería una historia más larga, pero antes de que Emiliano pudiera preguntar más, llegó otro cliente y Sofía tuvo que volver a trabajar. Los días siguientes, Emiliano estableció una rutina. Llegaba al café alrededor de las 12:30, pedía un latte, se sentaba en la misma mesa y fingía trabajar mientras esperaba los momentos en que podía hablar con Sofía. Eran conversaciones cortas, interrumpidas por otros clientes, pero cada una revelaba algo nuevo. Supo que era venezolana, que había llegado a Colombia hace 2 años, que estudiaba por las noches algo relacionado con educación. Supo que leía mucho, que prefería el té al café aunque trabajara en una cafetería, y que tenía una forma de escuchar que hacía que las personas quisieran contarle sus secretos. Sofía, por su parte, comenzó a esperar la llegada de Emiliano. Había algo reconfortante en su presencia silenciosa. No era como otros clientes que trataban de ligar con ella o que la trataban como si fuera invisible. Él la veía realmente, y eso se había vuelto raro en su vida. Al final de la primera semana, Sofía se acercó a su mesa con una sonrisa traviesa. ¿Sabe qué he notado?, dijo. ¿Qué? Usted nunca se termina el latte y siempre pide lo mismo, pero nunca parece disfrutarlo realmente. Emiliano se sintió descubierto. Tenía razón. Él no venía por el café. Tal vez no soy muy bueno fingiendo que me gusta el café, admitió. Entonces, ¿por qué viene? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Emiliano la miró a los ojos, esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que debían, y por primera vez en años decidió decir la verdad. Porque aquí no tengo que pretender ser alguien que no soy. Sofía se quedó callada por un momento, como si estuviera procesando sus palabras. Entiendo, dijo finalmente. Yo tampoco. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. No era amor todavía, era algo más sutil, pero igual de poderoso. Era reconocimiento. 2 personas que habían estado fingiendo por tanto tiempo que habían olvidado quiénes eran realmente, encontrándose en un pequeño café en el centro de Bogotá. Por primera vez desde que podía recordar, Emiliano tenía una razón para levantarse por las mañanas. 2 semanas después de su primera conversación honesta, Emiliano había convertido el café Luz de Luna en su oficina extraoficial. Su laptop estaba llena de documentos sin revisar, emails sin responder y proyectos que habían perdido importancia. Su verdadero trabajo ahora era descifrar a Sofía Rivas. Había aprendido que ella llegaba siempre 15 minutos antes de su turno, que saludaba a cada compañero por su nombre y que tenía una forma particular de limpiar las mesas. Siempre en círculos, siempre con la misma meticulosidad. También había notado que algunos días llegaba con los ojos hinchados como si hubiera llorado, pero que jamás dejaba que eso afectara su trato con los clientes. Ese martes, el café estaba especialmente tranquilo. Solo quedaban 3 clientes además de Emiliano, y Sofía se acercó a su mesa con 2 tazas de té. «Se ve como si necesitara algo más fuerte que café», dijo, poniendo una taza frente a él. «¿Tan obvio es?» «Bastante. Lleva 3 días con la misma camisa arrugada y hoy se puso los zapatos de diferente color». Emiliano miró hacia abajo y se dio cuenta de que tenía razón. Un zapato negro, uno café. Se rió, pero no fue una risa feliz. «Mi socia dice que estoy perdiendo la cabeza», admitió. «¿Y usted qué opina?» «Que tal vez la perdí hace mucho tiempo y apenas me estoy dando cuenta». Sofía se sentó frente a él, algo que nunca había hecho durante horario de trabajo. Sus ojos tenían esa calidad de comprensión que había notado desde el primer día. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Sofía. «Claro. ¿Por qué se ve tan triste? Tiene trabajo, dinero, éxito. Desde afuera parece que lo tiene todo». Emiliano había esperado esa pregunta durante días, pero ahora que llegó, no sabía cómo responder sin sonar como un rico malcriado. «Porque tener todo no significa sentir algo», dijo finalmente. «Es como si viviera la vida de otra persona. Una vida que se supone que debería hacerme feliz, pero que no entiendo».
Sofía asintió lentamente. Entiendo más de lo que cree. ¿Sí? Sofía miró por la ventana, como si estuviera decidiendo qué tanto contar. Cuando habló, su voz era más suave que de costumbre. Yo también he vivido vidas que no eran mías, dijo. En Venezuela era profesora de primaria. Tenía mi apartamento, mis estudiantes, mi rutina. Pensaba que eso era todo lo que necesitaba. ¿Qué pasó? Mi mamá se enfermó. Cáncer de páncreas. Los medicamentos que necesitaba costaban más de lo que ganaba en 6 meses. Vendí todo lo que tenía, pedí préstamos, trabajé doble turno, pero no fue suficiente. Emiliano sintió algo apretándose en su pecho. No sabía qué decir. Ella murió un martes por la mañana, continuó Sofía. Yo estaba en el hospital sosteniéndole la mano y lo último que me dijo fue, «Mija, promete que vas a vivir tu vida, no la mía». ¿Y por eso vino a Colombia? Sí y no. Vine porque no podía quedarme allí. Todo me recordaba a ella, y no de buena manera. Me recordaba que había fallado, que no había podido salvarla. Pero también vine porque entendí algo. Yo había vivido la vida que ella quería para mí, no la vida que yo quería para mí. Sofía tomó un sorbo de té y continuó. Los primeros meses aquí fueron horribles. Llegué sin conocer a nadie, sin trabajo, durmiendo en hostales baratos. Tuve ataques de pánico tan fuertes que terminé en urgencias 3 veces. Los doctores me dieron pastillas, pero lo que realmente me salvó fue darme cuenta de algo. ¿Qué? Que fugir cansa más que arriesgar. Esas palabras resonaron en la mente de Emiliano como un campanazo. Fugir cansa más que arriesgar. Había estado fugiendo toda su vida, de las expectativas de sus padres, de sus propios sentimientos, de la posibilidad de fallar, de la posibilidad de ser vulnerable. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Siente que está viviendo su vida? Sofía sonrió, pero era una sonrisa complicada. Estoy aprendiendo. Trabajo en un café, pero estudio psicología por las noches, no porque alguien me dijo que debía hacerlo, sino porque quiero ayudar a personas como yo, como mi mamá, como usted, como yo. Personas que se sienten perdidas en sus propias vidas, personas que tienen miedo de sentir porque sentir duele. Personas que están tan ocupadas siendo lo que otros esperan que olvidan quiénes son realmente. Emiliano se quedó callado. Sofía acababa de describir los últimos 10 años de su vida con una precisión que lo asustaba. ¿Y qué pasa si uno no sabe quién es realmente?, preguntó. Entonces empieza a descubrirlo, poco a poco, sin prisa. Una cliente se acercó para pagar y Sofía tuvo que levantarse para atenderla, pero antes de irse, puso su mano sobre la de Emiliano por un segundo. «Gracias por preguntarme», dijo. «Hace mucho tiempo que no hablaba de mi mamá con alguien». Cuando Sofía se fue, Emiliano se quedó mirando el lugar donde había estado su mano. Todavía podía sentir el calor de su piel, la suavidad de sus dedos, pero más que eso, podía sentir algo despertándose dentro de él, la necesidad de conocerla más, de entender su historia, de ser parte de su proceso de autodescubrimiento. Por primera vez en años, Emiliano quería arriesgar en lugar de huir. Esa noche, caminó hasta su apartamento pensando en las palabras de Sofía. Fugir cansa más que arriesgar. Se preguntó qué pasaría si dejara de huir de sí mismo, si se arriesgara a sentir realmente, si se permitiera ser vulnerable con alguien que entendía lo que era vivir una vida prestada. Se preguntó si sería capaz de hacerlo. El viernes de la tercera semana, Emiliano no llegó al café. Sofía se dio cuenta inmediatamente. A las 12:30, mientras preparaba un capuchino para otro cliente, sus ojos buscaron automáticamente la mesa del fondo. Vacía. A la 1, cuando normalmente Emiliano ya estaría instalado con su laptop, fingiendo trabajar, siguió mirando hacia la puerta. A las 2, se preocupó de verdad. Era extraño lo mucho que había llegado a depender de su presencia silenciosa. En las últimas semanas, Emiliano se había convertido en una constante reconfortante en su día. Sabía que a las 12:30 podría contar con una conversación real, con alguien que la escuchaba de verdad, con alguien que no la juzgaba por ser mesera cuando había sido maestra. Mientras tanto, Emiliano estaba en su apartamento, sintiéndose como si lo hubiera atropellado un camión. Había despertado con fiebre, dolor de cabeza y una sensación de mareo que le impedía levantarse de la cama.
Su cuerpo, que había aguantado años de estrés y noches sin dormir, finalmente se había rendido. Pasó el día entrando y saliendo del sueño, empapado en sudor, alternando entre escalofríos y oleadas de calor. Su teléfono sonó varias veces con llamadas de la oficina, pero no tuvo energía para contestar. Por primera vez en años, el mundo seguía girando sin él, y se dio cuenta de que no le importaba. Lo que sí le importaba, de una manera que lo sorprendió, era que Sofía pensara que la había abandonado. Durante uno de sus momentos de lucidez, tomó su teléfono y le escribió un mensaje al café. Nunca antes había hecho algo así, pero se sentía demasiado enfermo para pensar en las reglas sociales normales. «Hola, soy Emiliano. Estoy enfermo. No podré ir al café hoy. Espero que tenga un buen día». Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. Sofía recibió el mensaje a las 4 de la tarde, cuando su turno estaba terminando. Leyó las palabras 2 veces, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque no la había olvidado. Preocupación porque algo en el tono del mensaje la alertó. Sonaba muy enfermo, y ella sabía lo que era estar enfermo, y solo en una ciudad donde nadie te conoce realmente. Se quedó parada en la cocina del café, debatiendo consigo misma. ¿Era apropiado preocuparse tanto por un cliente? ¿Por un hombre que apenas conocía desde hacía 3 semanas? Pero entonces recordó todas sus conversaciones, la forma como él la escuchaba, cómo había reaccionado cuando derramó el vino en su camisa. Recordó lo que había aprendido de su mamá, que cuidar a otros no era debilidad, era humanidad. Antes de irse del café, preparó una sopa de pollo para llevar y compró té de manzanilla en la farmacia de la esquina. Encontrar la dirección de Emiliano no fue difícil. Él había mencionado el edificio donde vivía durante una de sus conversaciones, y Google le dio el resto de la información. 1 hora después, estaba parada frente a un edificio lujoso en zona rosa, sintiéndose completamente fuera de lugar en su ropa de trabajo. El portero la miró con sospecha hasta que explicó que traía medicina para el señor Correa. Después de una llamada breve, la dejó subir. Cuando Emiliano abrió la puerta de su apartamento, Sofía se asustó. Estaba pálido, con ojeras profundas, y se apoyaba en el marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Tenía el pelo revuelto y llevaba una camiseta arrugada que olía a sudor enfermo. «¿Sofía?», dijo, como si no pudiera creer que estuviera allí. «¿Cómo?» «Recibí su mensaje», dijo ella. «Se ve terrible. Me siento terrible. ¿Puedo entrar? Traje sopa». Emiliano se hizo a un lado, demasiado enfermo para cuestionar lo extraño de la situación. Su apartamento era exactamente lo que Sofía había imaginado. Minimalista, caro, frío. Todo era blanco, negro o gris. No había fotos, no había plantas, no había nada que sugiriera que alguien realmente vivía allí. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó Sofía guiándolo hacia el sofá. «No recuerdo. Ayer, tal vez». «¿Ha tomado algo para la fiebre?». «Creo que sí. O tal vez no». Sofía suspiró y fue hacia la cocina. Era tan impersonal como el resto del apartamento. Electrodomésticos caros que obviamente se usaban poco, un refrigerador casi vacío, no había medicina en ningún lado. Durante la siguiente hora, Sofía se convirtió en enfermera. Le dio medicamentos para la fiebre, lo obligó a tomar la sopa de a cucharadas pequeñas y le preparó té de manzanilla. Emiliano la dejó hacer, demasiado débil para protestar. «¿Por qué?», preguntó él mientras ella le ponía una toalla fría en la frente. «¿Por qué qué?». «¿Por qué vino? Yo no soy nada para usted». Sofía se quedó callada por un momento, organizando los medicamentos en la mesa de centro. «Porque sé lo que es estar enfermo y solo», dijo finalmente. «Y porque usted no es nada para mí, pero tampoco es solo cualquier persona. No entiendo». «Yo tampoco, completamente». Emiliano cerró los ojos, sintiendo el alivio de la medicina comenzando a hacer efecto. Pero más que el alivio físico, sentía algo que no había experimentado en años. Cuidado real. No el cuidado profesional de un doctor o la preocupación obligatoria de un empleado, sino el cuidado genuino de alguien que había elegido estar allí.
Cuando abrió los ojos, Sofía estaba sentada en el sillón de al lado, leyendo un libro que había sacado de su bolso. «No tiene que quedarse», murmuró. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» «Porque no quiero que esté solo». Y ahí, en ese momento, algo dentro de Emiliano se rompió. Tal vez fue la fiebre, tal vez fue la vulnerabilidad de estar enfermo, o tal vez fue simplemente que por primera vez en décadas alguien había elegido cuidarlo sin esperar nada a cambio. Comenzó a llorar. No fueron lágrimas silenciosas y dignas, fueron sollozos profundos y descontrolados, años de soledad y vacío saliendo de su cuerpo como agua de una presa rota. Lloró por su mamá que había muerto sin que él supiera cómo decirle que la amaba. Lloró por su papá que nunca había estado orgulloso de él. Lloró por todos los años que había pasado fingiendo ser feliz cuando se sentía muerto por dentro. Sofía no dijo nada. No le ofreció explicaciones fáciles ni intentó consolarlo con palabras vacías. Solo se acercó al sofá y se sentó a su lado, poniendo una mano suave en su espalda, mientras él lloraba. Cuando finalmente paró, se sintió exhausto pero también extrañamente limpio, como si hubiera liberado algo que llevaba años cargando. «Gracias», susurró. «No hay de qué», respondió Sofía, y siguió sentada a su lado hasta que se quedó dormido. Las siguientes 2 semanas fueron diferentes. Después de aquella tarde en su apartamento, algo había cambiado entre Emiliano y Sofía. No era solo que él hubiera llorado frente a ella, sino que había permitido que lo cuidara sin tratar de mantener su imagen de hombre exitoso. Por primera vez, había sido completamente vulnerable con alguien. Emiliano siguió yendo al café todos los días, pero ahora sus conversaciones eran más profundas. Sofía le contaba sobre sus clases nocturnas de psicología, sobre los libros que estaba leyendo, sobre sus planes de hacer una tesis sobre trauma migratorio. Él le hablaba de su empresa, pero también de cómo había construido su vida alrededor del trabajo para no pensar en nada más. Un jueves por la tarde, mientras Sofía limpiaba mesas casi vacías, se acercó a Emiliano con una expresión seria. «Tengo algo que contarle», dijo sentándose frente a él. Emiliano cerró su laptop. En las últimas semanas había aprendido a reconocer cuando Sofía tenía algo importante que decir. «¿Qué pasa?» «Recibí una propuesta de trabajo. En Quito». Las palabras golpearon a Emiliano como un puñetazo en el estómago. Se quedó callado, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Qué tipo de propuesta?» «Una ONG que trabaja con refugiados y migrantes. Buscan a alguien que pueda dar clases de alfabetización y apoyo psicológico básico. Es exactamente lo que he estado estudiando». Emiliano sintió pánico puro corriendo por sus venas. La idea de que Sofía se fuera, de volver a sus días vacíos sin las conversaciones que se habían vuelto el centro de su existencia, era insoportable. «¿Cuándo?», preguntó, tratando de sonar calmado. «Tengo que dar una respuesta en una semana. Si acepto, empezaría el próximo mes». «¿Y qué va a hacer?». Sofía suspiró. «No lo sé. Es una oportunidad increíble. Podría ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Pero también significa empezar de nuevo otra vez, en otro país, sin conocer a nadie». Emiliano sintió que tenía que decir algo, hacer algo para que no se fuera, pero en lugar de hablar desde el corazón, su mente analítica tomó control. «¿Ha pensado en los aspectos prácticos?», dijo. «Ecuador está pasando por una crisis económica. La situación de seguridad no es buena y las ONG no son estables económicamente. ¿Qué pasa si cierran el programa en 6 meses?» Sofía frunció el ceño. «Esos son riesgos, sí, pero...». «Y además», continuó Emiliano, «aquí ya tiene una vida establecida. Su trabajo, sus estudios, sus amigos, ¿vale la pena tirarlo todo por algo incierto?». «No son solo amigos, Emiliano. Usted lo sabe». Había algo en su tono que hizo que Emiliano se detuviera. Sofía lo estaba mirando con una expresión que no había visto antes. Decepción. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que esperaba que me diera una razón real para quedarme. No una lista de pros y contras como si fuera una decisión de negocios. Solo estoy siendo realista». «No», lo interrumpió Sofía. «Está siendo cobarde». La palabra cobarde golpeó a Emiliano como una bofetada. Nadie le había hablado así jamás. En su mundo, él era el que tomaba decisiones importantes, el que daba consejos, el que tenía control. ¿Cobarde? Sí,
porque lo que realmente quiere decirme es que no se vaya porque la necesita. Porque estos días viniendo al café son los únicos momentos en que se siente vivo, porque por primera vez en años encontró a alguien con quien puede ser real, pero en lugar de decir eso, me da argumentos lógicos. Emiliano se sintió expuesto, como si Sofía hubiera visto directamente dentro de su alma. Eso no es que, no es verdad. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. Emiliano, he estado esperando 3 semanas a que me diga qué siente realmente, a que me diga si esto que hay entre nosotros significa algo para usted. Pero cada vez que nos acercamos a algo real, usted se esconde detrás de la lógica. Yo no me escondo. Sí lo hace. Se esconde detrás de su trabajo, detrás de su dinero, detrás de su análisis racional de todo. Pero los sentimientos no son racionales, Emiliano, y las decisiones importantes de la vida no se toman solo con la cabeza. Sofía se levantó de la mesa, claramente frustrada. ¿Sabe qué?, dijo. Quiero a alguien que me pida que me quede con el corazón, no con la cabeza. Quiero a alguien que sea capaz de decir, te necesito, sin disfrazarlo de consejos prácticos. Sofía, espere. Pero ella ya se había alejado para atender a otro cliente. Emiliano se quedó sentado, sintiendo como si el mundo se hubiera movido debajo de sus pies. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza una y otra vez. Cobarde. Se esconde. Quiero a alguien que me pida que me quede con el corazón. Se levantó y se puso a caminar por su apartamento, tratando de entender qué había pasado. Él había intentado ayudarla, darle buenos consejos, ser racional. ¿Por qué eso estaba mal? Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que Sofía tenía razón. Había usado la lógica como una máscara para esconder su terror de que se fuera. Había tratado de manipular su decisión sin admitir que la necesitaba. Por primera vez en su vida, Emiliano se enfrentó a una verdad que había estado evitando. Tenía miedo de sus propios sentimientos. Miedo de admitir que Sofía se había vuelto importante para él. Miedo de ser vulnerable. Miedo de que si se abría completamente, ella pudiera lastimarlo. Pero al tratar de protegerse, había lastimado a la única persona que realmente lo entendía. A las 3 de la mañana, tomó una decisión que lo asustó más que cualquier negocio que hubiera hecho. Iba a buscar ayuda profesional real, no para complacer a otros o para encontrar una solución rápida, sino porque quería entender por qué tenía tanto miedo de sentir. Quería ser el tipo de hombre que podía decir «te necesito», sin esconderse detrás de argumentos lógicos. Quería ser el tipo de hombre que merecía a alguien como Sofía. Emiliano no fue al café durante 4 días. No porque no quisiera ver a Sofía, sino porque sabía que si aparecía sin haber cambiado realmente, solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, hizo algo que nunca había hecho en serio. Buscó ayuda. El lunes por la mañana llamó a 3 psicólogos diferentes hasta encontrar uno que pudiera verlo esa misma semana. El martes tuvo su primera sesión real de terapia, donde por primera vez no trató de impresionar al doctor ni de minimizar sus problemas. Le habló de Sofía, del café, de cómo había usado la lógica para esconder su miedo. ¿Ha escuchado del trastorno de personalidad evitativa?, le preguntó el psicólogo después de escucharlo durante 1 hora. No. Es cuando una persona evita las relaciones cercanas por miedo al rechazo o a la crítica. Suelen esconderse detrás del trabajo, de la lógica, de cualquier cosa que los proteja de ser vulnerables. Emiliano se quedó callado. Era como si alguien hubiera puesto nombre a todo lo que había sentido durante años. ¿Se puede arreglar? No se arregla, se trabaja. Requiere tiempo y, sobre todo, requiere que esté dispuesto a sentir las cosas que ha estado evitando. Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de Emiliano. En terapia, comenzó a hablar de cosas que nunca había verbalizado. Su miedo al abandono, su necesidad de control, la forma como había construido una identidad completamente basada en logros externos, porque no sabía quién era por dentro. El jueves se enteró por casualidad de que Sofía había aceptado el trabajo en Quito. Una de las meseras del café se lo mencionó cuando fue a buscar un libro que había olvidado en su mesa habitual. «Es una lástima», dijo la chica.
Sofía es la mejor empleada que hemos tenido, pero parece emocionada con su nueva oportunidad. Emiliano sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Se había quedado sin tiempo. El viernes por la mañana, temprano, fue al café antes de que abrieran al público. Sabía que Sofía llegaba 15 minutos antes de su turno para preparar todo. La encontró organizando las tazas, cantando bajito como siempre hacía cuando pensaba que nadie la escuchaba. «Hola», dijo desde la puerta. Sofía se volteó sorprendida. Emiliano no lo había visto en días. Necesitaba arreglar algunas cosas conmigo mismo antes de venir a hablar con usted. Sofía puso las tazas en su lugar y se volteó para mirarlo completamente. Había algo diferente en él. Se veía más cansado, pero también más presente, como si finalmente estuviera habitando su propio cuerpo. «Me dijeron que aceptó el trabajo», dijo Emiliano. «Sí». «¿Cuándo se va?» «El próximo lunes». Solo tenían 3 días. Emiliano sintió pánico, pero esta vez no trató de suprimirlo o racionalizarlo. Lo sintió completamente. «Sofía», dijo, y su voz se quebró un poco. «No quiero que se vaya. Ya me dijo eso, con argumentos muy convincentes». «No, esta vez no. Esta vez se lo digo sin argumentos, sin lógica, sin tratar de convencerla de nada». Emiliano respiró profundo. «No quiero que se vaya porque la necesito, porque estos últimos días sin verla han sido los peores que he tenido en meses. Porque no sé cómo ser íntegro, pero sé que con usted estoy aprendiendo». Sofía se quedó callada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que no tengo derecho a pedirle que cambie sus planes por mí», continuó Emiliano. «Sé que es una oportunidad increíble y que usted tiene todo el derecho de tomarla. Pero también sé que si no le digo esto ahora, me voy a arrepentir el resto de mi vida». «¿Y qué es lo que me está diciendo exactamente?» Emiliano se acercó un paso más. «Le estoy diciendo que la amo, que no sabía lo que era eso hasta que la conocí. Le estoy diciendo que he estado en terapia toda la semana, tratando de entender por qué tengo tanto miedo de sentir. Le estoy diciendo que quiero intentar ser la persona que usted merece, aunque me asuste y aunque no sepa si voy a poder». Las lágrimas de Sofía finalmente cayeron. «Emiliano, y si aún así decide irse, lo voy a entender. Pero quería que supiera que alguien la ama lo suficiente como para pedirle que se quede sin esconderse detrás de excusas». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. «¿Sabe algo? Yo consideré rechazar el trabajo. Desde el primer día, incluso antes de nuestra pelea, consideré quedarme. ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaba saber si usted era capaz de no huir. Necesitaba saber si cuando las cosas se pusieran difíciles, cuando tuviera que elegir entre protegerse o arriesgarse por nosotros, usted elegiría arriesgarse». Emiliano sintió esperanza mezclándose con el miedo en su pecho. ¿Y ahora? Sofía se acercó a él hasta que estuvieron frente a frente. «Ahora sé que sí». Se abrazaron ahí, en el café vacío, entre el olor a café recién hecho y la luz dorada de la mañana bogotana. No era el abrazo de 2 personas que se salvaban mutuamente, sino el abrazo de 2 personas que habían decidido elegirse, con miedos y todo. «¿Entonces se queda?», preguntó Emiliano, con la cara hundida en su pelo. «Me quedo», murmuró Sofía contra su pecho. «Pero no porque me haya convencido. Me quedo porque quiero ver qué somos capaces de construir juntos». Por primera vez en su vida, Emiliano había arriesgado su corazón completamente. Y por primera vez en su vida, alguien había elegido quedarse no por sus argumentos lógicos, sino a pesar de todos sus miedos. El primer vínculo real de su vida acababa de comenzar. 6 meses después, Emiliano y Sofía habían aprendido que el amor real no es como en las películas. No había música de fondo cuando discutían sobre quién había dejado los platos sucios, ni cámara lenta cuando Sofía llegaba cansada de sus clases nocturnas y solo quería silencio. Pero había algo mejor que los momentos perfectos. Había honestidad. Emiliano seguía yendo a terapia todos los miércoles. Algunas semanas salía sintiéndose mejor, otras salía confundido y frustrado. Su psicólogo le había explicado que sanar no era una línea recta hacia arriba, sino más bien como subir una montaña con muchas curvas.
Había días en que se sentía como si hubiera avanzado kilómetros y otros en que parecía haber retrocedido al punto de partida. Sofía había rechazado definitivamente el trabajo en Quito, pero no se había quedado igual. Había negociado con el dueño del café para trabajar medio tiempo y dedicar las tardes a estudiar. También había comenzado a dar clases de español para migrantes los fines de semana, algo que la llenaba de energía de una manera que el trabajo en el café nunca había logrado. «Es extraño», le dijo a Emiliano una tarde mientras preparaban la cena en el apartamento de él. «Antes pensaba que tenía que elegir entre quedarme y seguir mis sueños, pero resulta que podía hacer las dos cosas. ¿No extraña la oportunidad de Quito? A veces, pero he aprendido que las oportunidades no son únicas. Pueden aparecer otras, tal vez mejores, tal vez diferentes. Lo que es único es esto», dijo, señalando el espacio entre ellos. No todo había sido fácil. Emiliano había tenido varias crisis durante esos meses. Una noche, después de una discusión sobre algo tan simple como dónde pasar el fin de semana, había entrado en pánico y le había dicho a Sofía que tal vez no era capaz de estar en una relación real. «Es muy difícil», había dicho, caminando por la sala como un animal enjaulado. «No sé cómo hacer esto. No sé cómo estar con alguien sin arruinarlo». Sofía lo había dejado caminar, esperando a que se calmara. Cuando finalmente se sentó, agotado por su propia ansiedad, ella se acercó. «¿Sabes qué he aprendido?», le había dicho. «Que el amor no es saber cómo hacer las cosas perfectamente. Es estar dispuesto a aprenderlas juntos, aunque sea difícil». Esa noche, por primera vez, Emiliano había dormido en casa de Sofía. No porque fuera una gran declaración romántica, sino porque había sido honesto sobre su miedo y ella había elegido quedarse a su lado de todas formas. Sofía también había tenido sus momentos difíciles. Una noche había llorado durante 2 horas, después de hablar por teléfono con una prima en Venezuela, que le contó sobre la situación cada vez peor en su país. Se sentía culpable por haber encontrado estabilidad mientras su familia seguía sufriendo. «A veces siento que no tengo derecho a ser feliz cuando ellos están pasando hambre», había confesado entre lágrimas. Emiliano, que meses antes habría tratado de resolver el problema con soluciones lógicas, simplemente la había abrazado. Habían pasado la noche despiertos, hablando sobre la culpa del sobreviviente y sobre cómo se puede honrar a las personas que amamos sin sacrificar nuestra propia felicidad. Al día siguiente, habían abierto una cuenta de ahorros conjunta para enviar dinero regularmente a la familia de Sofía. No era una solución perfecta, pero era algo real y concreto que podían hacer juntos. Con el tiempo, habían desarrollado rituales pequeños pero importantes. Los domingos por la mañana desayunaban en el café donde se conocieron, ocupando la misma mesa donde Sofía había derramado vino en la camisa de Emiliano. Los miércoles, después de terapia, Emiliano pasaba por la universidad, donde Sofía tomaba clases y caminaban juntos hasta casa, hablando sobre lo que cada uno había aprendido ese día. Los sábados por la noche cocinaban juntos, experimentando con recetas venezolanas que Sofía recordaba de su infancia y platos colombianos que ninguno de los dos sabía preparar bien. La cocina siempre terminaba hecha un desastre, pero se habían acostumbrado a limpiar juntos mientras discutían sobre política, libros o planes para el futuro. Emiliano había comenzado a cambiar también su relación con el trabajo. Vendió el 30% de su empresa a su socio y contrató a un gerente general para que manejara las operaciones diarias. Con el tiempo libre y el dinero de la venta, había empezado algo completamente nuevo. Una pequeña editorial enfocada en libros sobre salud mental y bienestar emocional. ¿Por qué libros?, le había preguntado Sofía cuando le contó la idea. Porque durante años busqué ayuda y no sabía dónde encontrarla. Tal vez si hubiera tenido los libros correctos cuando tenía 20 años, no habría pasado una década sintiéndome perdido. La editorial era pequeña, no muy rentable, pero era la primera vez en su vida que Emiliano trabajaba en algo que le importaba realmente. Habían publicado 3 libros hasta ahora, uno sobre ansiedad en jóvenes profesionales, otro sobre duelo migratorio y uno sobre relaciones después de los 30.
Una tarde, mientras revisaban las pruebas de impresión del cuarto libro, Sofía había puesto su mano sobre la de él. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho?, había dicho. ¿Qué? Construimos una vida real, con problemas reales y alegrías reales, sin fingir, sin escondernos. Emiliano había mirado alrededor de su oficina improvisada en el apartamento. Papeles por todas partes, 2 tazas de café medio vacías, el gato que Sofía había adoptado durmiendo sobre un manuscrito. Era un desorden hermoso, muy diferente de la perfección fría que había tenido antes. Sí, había dicho, y me gusta. Esa noche, mientras se quedaban dormidos, Emiliano se había dado cuenta de algo. Por primera vez en su vida, no tenía miedo del futuro. No porque fuera a ser fácil, sino porque sabía que no lo iba a enfrentar solo. Diciembre llegó a Bogotá con esa melancolía particular que tienen los finales de año. Emiliano y Sofía llevaban 10 meses juntos. 10 meses aprendiendo que el amor cotidiano era más difícil y más hermoso que cualquier cosa que hubieran imaginado. El Café Luz de Luna había decidido hacer una pequeña celebración de fin de año para sus clientes regulares. Nada elegante, solo una reunión informal con música suave, vino barato y las mismas galletas que servían todos los días. Sofía había insistido en que fueran, aunque Emiliano se sentía nervioso ante la idea de estar en un evento social donde la gente sabría que él era el novio de Sofía la mesera. «No eres muy bueno con las multitudes, ¿verdad?», le había preguntado Sofía mientras se arreglaba para la fiesta. «No es eso. Es que no sé cómo presentarme en tu mundo». «¿Mi mundo?». «El mundo donde eres Sofía la estudiante de psicología, la que ayuda a los migrantes, la que tiene amigos reales. No el mundo donde soy Emiliano, el empresario». Sofía se había volteado desde el espejo donde se estaba peinando. «¿Sabes cuál es tu problema?». «¿Cuál?». «Que sigues pensando que tenemos mundos separados. Pero hace meses que vivimos en el mismo mundo, Emiliano. El mundo que construimos juntos». La fiesta resultó ser exactamente lo que Emiliano había temido y esperado a la vez. Había unas 30 personas en el café, estudiantes de la Universidad de Sofía, algunos compañeros de trabajo, vecinos del barrio y clientes regulares como él. Al principio se sintió fuera de lugar, pero gradualmente se relajó al ver cómo Sofía lo incluía naturalmente en las conversaciones. «Este es Emiliano», le dijo a una de sus compañeras de clase. «Es el que me ayuda con los libros para mis investigaciones. Tiene una editorial. No es empresario o tiene mucho dinero. Solo tiene una editorial y me ayuda con los libros, como si su valor estuviera en lo que hacía por otros, no en lo que poseía». Después de una hora, el dueño del café pidió atención para hacer un brindis de fin de año. Era un hombre mayor, con barba gris y ojos amables, que había visto pasar por su café a cientos de personas buscando un lugar donde pertenecer. «Quiero agradecer a todos por hacer de este lugar algo especial», dijo, levantando su copa de vino tinto barato. «Un café no es solo un lugar donde se vende café, es un lugar donde se crean historias, donde se forman amistades, donde la gente encuentra lo que no sabía que estaba buscando». Varias personas asintieron, sonriendo. Emiliano miró alrededor y se dio cuenta de que conocía algunas de esas historias. El estudiante de medicina que venía a estudiar aquí porque su apartamento era demasiado ruidoso, la señora mayor que venía todos los martes porque era el único día que salía de su casa, la pareja, de artistas que se había conocido en la mesa junto a la ventana. «Antes de terminar», continuó el dueño, «me gustaría pedirle a alguien que diga unas palabras, alguien que encontró en este café mucho más que un buen latte». Para sorpresa de Emiliano, varias personas voltearon a mirarlo. Sofía le apretó la mano y le susurró: «Él sabe nuestra historia, todo el mundo la sabe». «Emiliano», dijo el dueño, «¿le gustaría decir algo?». Emiliano se sintió paralizado. Hablar en público era parte de su trabajo, pero esto era diferente. Esto era personal. Miró a Sofía, que le sonrió con esa sonrisa que había aprendido a reconocer, la que decía: «Confío en ti», sin palabras. Se levantó lentamente, sintiendo todas las miradas sobre él. Por un momento, no supo qué decir. Luego recordó algo que su psicólogo le había dicho: «La vulnerabilidad no es debilidad»,
Es el lugar donde nacen el coraje, la creatividad y el cambio. No soy muy bueno hablando de sentimientos en público, comenzó, y varias personas se rieron suavemente. Pero creo que debo agradecer a este lugar por salvarme la vida. Se hizo silencio. Emiliano continuó, sorprendiéndose de lo tranquilo que se sentía. Hace un año yo era una persona muy perdida. Tenía todo lo que se supone que debe hacer feliz a alguien, pero no sabía quién era realmente. Vine aquí por casualidad, huyendo de algo, y encontré a alguien que me enseñó que está bien no tener todas las respuestas, que está bien tener miedo, que está bien necesitar ayuda. Miró a Sofía, que tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Aprendí que el amor no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien con quien puedes ser imperfecto sin tener que fingir. Aprendí que hay diferencia entre estar solo y estar solitario. Y aprendí que a veces las mejores cosas de la vida empiezan cuando alguien derrama vino en tu camisa. Todos se rieron, incluyendo Sofía, que se secó las lágrimas. Así que gracias, terminó Emiliano, por ser el lugar donde nunca tuve que fingir ser alguien que no soy. El aplauso fue cálido y genuino, pero lo que más le importó a Emiliano fue la expresión en la cara de Sofía, orgullo puro y amor real. Cuando se sentó, ella le susurró, «¿Sabes que ese fue tu primer discurso completamente honesto? ¿Cómo sabes eso? Porque no mencionaste ni una sola vez tu empresa, tu dinero o tus logros. Solo hablaste de lo que realmente importa». Más tarde esa noche, mientras caminaban a casa por las calles iluminadas de Bogotá, Emiliano se detuvo frente a una joyería que todavía estaba abierta. «Espérame aquí un momento», le dijo a Sofía. «¿Qué vas a hacer?» Algo que debía hacer hace meses. Entró a la joyería y salió 5 minutos después con una pequeña bolsa. Se arrodilló ahí mismo, en la calle, con gente pasando a su alrededor. «Sofía Rivas», dijo, sacando una sencilla alianza de plata. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo porque tengamos todo resuelto. Te lo estoy pidiendo porque quiero resolver todo lo que venga junto contigo». Sofía se tapó la boca con las manos, entre lágrimas y risas. «¿Es esa tu propuesta oficial?» «Mi propuesta oficial es, tú te quedaste cuando yo estaba aprendiendo a no huir. Ahora yo quiero quedarme también. Para siempre». «Sí», dijo Sofía, y se arrodilló a su altura para besarlo. «Obvio que sí». Se abrazaron ahí, en plena calle, mientras la gente aplaudía a su alrededor. No era perfecto, no era como en las películas, pero era completamente real. Y eso era exactamente lo que ambos habían estado buscando sin saberlo. Febrero de 2023. El Café Luz de Luna nunca había estado tan lleno un sábado por la mañana. Las mesas habían sido movidas para crear un pequeño pasillo central, decorado con flores sencillas y luces cálidas que el dueño había colgado especialmente para la ocasión. No era elegante según los estándares tradicionales, pero tenía algo que ningún salón costoso podría ofrecer: historia real. Emiliano estaba parado junto a la barra donde Sofía había trabajado durante 2 años, ajustándose nerviosamente la corbata. Llevaba un traje simple, gris oscuro, nada ostentoso. A su lado estaba Carlos, su socio y mejor hombre, quien no había podido ocultar su sorpresa cuando Emiliano le había dicho que quería casarse en un café del centro en lugar de en algún hotel 5 estrellas. «¿Estás seguro de esto?», le había preguntado Carlos semanas atrás. «Digo, puedes permitirte cualquier lugar en la ciudad». «Precisamente por eso», había respondido Emiliano, «porque puedo permitirme cualquier lugar, pero este es el único lugar que significa algo». Los invitados no eran muchos, algunos compañeros de trabajo de ambos, los amigos que Sofía había hecho en la universidad, su psicólogo, quien había resultado ser más importante en su vida que muchos familiares, y algunas personas del café que se habían vuelto parte de su historia. La familia de Emiliano había venido desde Medellín, todavía un poco confundidos por la elección del lugar, pero haciendo un esfuerzo genuino por entender a este nuevo Emiliano que había emergido en el último año. La familia de Sofía no pudo viajar desde Venezuela, pero habían organizado una videollamada que proyectaron en una laptop sobre una de las mesas. Su prima Ana lloraba desde Caracas, diciéndole a Sofía que se veía hermosa
y que su mamá estaría orgullosa. Sofía apareció desde la pequeña oficina del café que habían usado como vestidor improvisado. No llevaba un vestido de novia tradicional, sino un vestido blanco sencillo que había comprado en una tienda del barrio, con flores pequeñas bordadas a mano. Su pelo estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones enmarcando su cara. Se veía exactamente como lo que era. Ella misma, pero en su mejor versión. Cuando Emiliano la vio caminar hacia él entre las mesas donde habían compartido cientos de conversaciones, sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabía cómo nombrar. No era solo amor, aunque eso estaba ahí. Era gratitud. Gratitud por haber encontrado a alguien con quien podía ser completamente real. El juez que oficiaría la ceremonia era un hombre mayor que había accedido a venir al café después de que Sofía le explicara que era el lugar donde se habían conocido. Había algo poético en hacer oficial su unión en el mismo lugar donde habían comenzado como extraños. Emiliano y Sofía han decidido escribir sus propios votos, anunció el juez cuando Sofía llegó a su lado. Emiliano respiró profundo y sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo. La había reescrito 5 veces hasta que sonó exactamente como quería. Sofía, comenzó, y se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Hace 1 año y medio, yo era un hombre que tenía miedo de sus propios sentimientos. Había construido mi vida alrededor de evitar cualquier cosa que me hiciera vulnerable. Entonces derramaste vino en mi camisa, y por primera vez en años reaccioné como un ser humano normal. Varias personas se rieron suavemente, incluyendo Sofía. Me enseñaste que el amor real no es encontrar a alguien que complete tus partes rotas, sino encontrar a alguien con quien puedes trabajar para sanar esas partes. Me enseñaste que está bien tener miedo, siempre y cuando no dejes que el miedo tome las decisiones importantes. Emiliano dobló la tarjeta y continuó sin leerla, hablando directamente desde el corazón. Te prometo que voy a seguir yendo a terapia, porque quiero ser la mejor versión de mí mismo para ti y para nosotros. Te prometo que voy a seguir eligiéndote, especialmente en los días difíciles cuando sea más fácil huir. Y te prometo que nunca más voy a esconder mis sentimientos detrás de argumentos lógicos. Se detuvo un momento, mirándola directamente a los ojos. Pero sobre todo, te prometo que vamos a seguir construyendo una vida real juntos, con problemas reales, alegrías reales y conversaciones reales en este café donde todo comenzó. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de hablar. Emiliano, dijo, sin necesidad de notas. Cuando llegué a Colombia, estaba huyendo de mi dolor. Pensé que si me alejaba lo suficiente, podría dejar atrás todo lo que me dolía. Pero tú me enseñaste que no se trata de huir del dolor, sino de encontrar a alguien con quien sea seguro sentirlo. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Me enseñaste que el amor no es drama ni pasión descontrolada. Es elegir quedarse cuando la otra persona está aprendiendo a ser mejor. Es tener paciencia con los procesos de sanación. Es construir algo sólido y real, día a día. Sofía sonrió a través de las lágrimas. Te prometo que voy a seguir creciendo contigo, no para ti. Te prometo que voy a ser honesta sobre mis propios miedos y traumas, porque sé que los enfrentaremos juntos. Y te prometo que cuando tengamos hijos, les vamos a enseñar que está bien sentir, que está bien pedir ayuda, y que el amor real requiere trabajo, pero vale la pena cada día de esfuerzo. El juez declaró que podían besarse, y cuando lo hicieron, el café entero estalló en aplausos. Pero lo que Emiliano recordaría para siempre no fue el ruido, sino el silencio perfecto que sintió en su mente por primera vez en décadas. Después de la ceremonia, mientras todos comían el pastel simple que habían encargado en la panadería de la esquina, Emiliano y Sofía se sentaron en su mesa habitual, la misma mesa donde ella había derramado vino, donde habían tenido su primera conversación real, donde él había aprendido a ser vulnerable. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Sofía. «Como en casa», respondió Emiliano. «Por primera vez en mi vida como en casa». Sofía puso su mano sobre la de él y el anillo de plata simple brilló bajo las luces cálidas del café. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», dijo. «¿Qué?». «Que no tuvimos que cambiar quiénes somos para estar juntos.
Solo tuvimos que tener el valor de ser quienes somos realmente. Emiliano miró alrededor del café, a sus amigos y familia celebrando, a los clientes regulares que habían decidido quedarse para la fiesta improvisada, al lugar donde había aprendido que era posible amar y ser amado sin máscaras. «Tienes razón», dijo, «este es el lugar donde nunca tuvimos que fingir». Y mientras el sol de febrero entraba por las ventanas del Café Luz de Luna, Emiliano Correa y Sofía Rivas comenzaron oficialmente la vida que habían estado construyendo desde el día en que se conocieron. Una vida real, imperfecta y completamente honesta. Una vida donde el amor no era una fantasía, sino una elección diaria de quedarse y crecer juntos. ¿Te identificaste con la historia de Emiliano y Sofía? Esta hermosa historia de amor nos recuerda que a veces las conexiones más profundas nacen en los lugares más inesperados, como un pequeño café en el centro de Bogotá. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre el amor real, el que requiere vulnerabilidad y coraje para ser auténtico, déjanos un like y comparte este video con alguien que necesite escuchar que está bien, no tener todas las respuestas, que está bien, pedir ayuda, y que el amor verdadero es elegir quedarse incluso cuando es difícil. Nos encantaría saber de dónde nos estás viendo. Comenta de qué país eres y cuéntanos qué parte de la historia más te gustó. Fue el momento cuando Sofía derramó el vino. La conversación sobre huir versus arriesgar. O tal vez la propuesta en plena calle. Si te gustó esta historia y quieres más contenido sobre relaciones auténticas, crecimiento personal y historias que inspiran, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que llegue al corazón.